Lo que habíamos visto justo antes que se corte era esto de que el metal tenía mayor facilidad de perder electrones en vez de ganar. Entonces yo antes de la transformación, es decir, de que pierde ese electrón, yo tenía un elemento que era eléctricamente neutro, donde tenía dos electrones en la primera capa u orbital, tenía 8 en la segunda y tenía una en la última. Entonces lo que dice esta teoría, fíjense que son dos temas separados y son juntos a la vez, es que el metal siempre tiene la facilidad de perder electrones, ¿sí? Como pierde ese electrón, en este caso el sodio pierde uno solo, se va a convertir en un elemento con una carga positiva. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las cargas se van a ir compensando, salvo la carga positiva que antes se compensaba con este electrón que estaba en la última capa, ¿sí? Entonces, fíjense algo, queda con una carga positiva de más. La única excepción a la regla, por decirlo así, es el hidrógeno, que si bien es un no metal, adquiere carga positiva, ¿sí? Una positiva, si lo ionizamos, ¿sí? Si lo hacemos que pierda su carga eléctrica. Vamos a ver, por ejemplo, si analizamos la configuración electrónica del calcio, perdón, el calcio va a tener facilidad de ganar, o mejor dicho, de perder dos electrones y por lo tanto, de cierta forma, adquiere, no gana, adquiere dos cargas positivas. El sodio una y el hierro 3. ¿Por qué? Porque el calcio perdió dos electrones, el sodio perdió uno y el hierro perdió 3. ¿Sí? Fíjense ahora qué es lo que sucede con los aniones. Lo mismo, exactamente lo mismo. Si yo analizo la configuración electrónica, hago los orbitales para guiarme, voy a ver que yo gané electrones. En este caso, hice el mismo ejemplito que estábamos viendo arriba del cloro. ¿Y qué pasó con su configuración electrónica por haber ganado un electrón? Recuerden, los metales pierden los electrones, los no metales ganan. Fíjense que en este caso adquirió, si yo me fijo en la última capa o nivel energético, tengo 2 más 6, tengo los 8 electrones. Me parezco a mi gas noble más cercano. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La forma de nombrarlos cuando son monoatómicos, es decir, que tienen un solo átomo, es decir, un solo elemento de estos, se los llama con la terminación uro, por decir ion sulfuro, ion ioduro y así sucesivamente. Esto de los compuestos binarios del hidrógeno es algo que ya vamos a ver cuando veamos ácidos, cuando veamos sales y todo lo que viene después, ¿sí? Y a su vez, esto de los aniones, fíjense que acá dice ion de hidrógeno. Estos son, por ejemplo, positivos y dos negativos. Son otros ejemplitos que les doy. El ion nitrato, el ion acá dice ion tetraoxosulfato. Tetra viene que tengo 4 oxígenos y un azufre, ¿sí? Significa de que acá el hidrógeno tenía dos cargas positivas, que es lo que yo le resté, y se convirtió en esto. Que esto lo van a terminar de entender cuando veamos sales. Pero esta parte de la nomenclatura, que es cómo los llamo a los compuestos, es la más importante de todas. Fíjense, en este ejemplo, yo tengo el agua, que si yo le resto hidrógeno, con esta carga positiva, tengo lo que se llama el ion hidróxido,
u oxidrilo, que también se llama. Cada uno de estos van a formar parte de los compuestos que nacen a partir de los óxidos. Por eso esto quiero que, si bien es introductorio, que lo tengan muy presente. Es súper importante, sobre todo la parte de los aniones, ion nitrato, ion tetraoxosulfato, los ion, no sé, fluoruro, como es este, ion sulfuro, que estos son los monoatómicos que llamaban, tienen que ver con esto, de que después me van a servir para yo nombrar correctamente a los compuestos, ¿sí? Y para que no queden dudas, incluso ahí les va mostrando más o menos la nomenclatura, les dejo un enlace. Este enlace está muy bien explicado cómo partimos de un átomo que es neutro, que analizamos así como hice yo recién esto de analizar la cantidad de cargas positivas, la cantidad de cargas negativas, qué es lo que sucede, ¿sí? De hecho, fíjense, ¿qué es lo que hice yo acá? Les pido representar la transferencia de electrones entre los siguientes elementos. Es algo que si prestaron atención a lo que dice el primer punto, lo pueden hacer tranquilamente. Hay unos que tienen una trampita, es lo único que les puedo decir. Pero es un poquito como para que hagamos este ejercicio de pensar. Fíjense, si habíamos hablado que al sodio podía perder un electrón, ¿por qué no decir, y al cloro que puede recibir, se lo dono? Toma, no me hace falta. Y el cloro dice, dámelo porque yo lo necesito. Como este perdió, queda con carga positiva. Como este ganó, queda con carga negativa. Es por eso que lo hacemos de esta forma. Yo quiero que hagan lo mismo, y acá es donde van a tener que pensar un poquito en algunos. Fíjense, tienen sodio y oxígeno, magnesio y cloro, y magnesio y oxígeno. Es decir, que qué es lo que van a hacer para poder guiarse y hacer esto que tienen acá. Van a tener que hacer la configuración electrónica, el dibujito este de los orbitales, y después cómo quedan cargados eléctricamente. Si con una carga positiva, con dos, ya lo van a ver. No les quiero anticipar nada, por ahí capaz que se les complica un poco y lo tengamos que hacer juntos la clase que viene, pero está bueno como para que lo vayan pensando. ¿Sí? Bien. Estos son temas cortitos y no tienen gran demanda, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco lo de la regla del octeto, que ya algo les adelanté hace un rato. ¿Qué es lo que sucedía? Y esto viene con carga histórica. Si nosotros analizamos el recorrido que veníamos teniendo de físico-química, de que yo les decía de que los gases nobles eran los ortivas de la tabla periódica, que no se juntaban con nadie, que solamente eran ellos solitos en la naturaleza, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Hubo un científico que observó esto y postuló lo que se llama la regla del octeto, donde veía que los gases nobles, de cierta forma, tenían una gran estabilidad y era lo que hacía que no se combinaran con los otros elementos. Por ejemplo, entre metales, no metales, los no metales entre sí, etcétera, van a tratar de unirse de cierta forma para poder adquirir estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este científico, al ver la configuración electrónica del gas noble, veía que en su última capa orbital, nivel energético, o como le quieran llamar, habían 8 electrones. Eso le daba una gran estabilidad al elemento. Entonces es ahí donde surge lo de la regla del octeto y de la forma en la que tratan los elementos de unirse para adquirir de cierta forma
8 electrones en su último nivel energético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Acá tiene bueno, ahí les explica de que como es una regla tiene excepciones, pero sucede para la mayoría de los elementos. Lo que tenemos que tener en cuenta, no sé si se acuerdan de que yo una vez les pedí que me definieran lo que era electrones de valencia y número de oxidación. ¿Por qué? Porque esos son los que a mí me van a permitir decir cuántos electrones pongo en juego. Entonces, de acuerdo a eso, surge otra cosita más, que es las estructuras de Lewis, que no es ni más ni menos que colocar el nombre del elemento, ya les muestro, y una serie de puntitos. Y vamos a ver cuáles son esos puntitos. Por eso, estos temas, si bien yo los doy por separado, tienen, fíjense que mucha interrelación. Configuración electrónica, esto de Lewis, fíjense. Vamos a hablar de los electrones de valencia, que son estos que están en la última capa o nivel energético, que son los que se ponen en juego a la hora de combinarse con otros elementos. Fíjense, vuelvo a lo mismo. Si bien el hidrógeno es un no metal, se encuentra dentro de la columna de los metales por su configuración electrónica. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan distinguir. Por eso es tan importante el estudio de, no porque sí a mí me dan cuando estudio tabla periódica cuáles son los metales, cuáles son los no metales, porque tiene que ver con esto y en cómo se combinan. Y en un futuro, es decir, la clase que viene, ver qué tipo de uniones tengo. ¿Sí? Entonces, si yo analizo la configuración electrónica de todos y cada uno de los elementos, acá están los más representativos, los más comunes. Voy a ver que el hidrógeno en su última capa tiene un solo electrón, que el litio tiene una sola capa, fíjense, un solo electrón. Todos, a ver, la achico un poquito a la imagen, como para que se pueda ver más completo. Todos los elementos que se encuentran en la primer columna de la tabla periódica tienen un electrón en su última capa. Lo que va variando justamente es el nivel energético. Primer nivel energético, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Si analizo la segunda columna, fíjense, todos los elementos en su última capa tienen 2 electrones, que va variando lo mismo de recién, que este está en el segundo nivel energético, este en el tercero, en el cuarto, en el quinto y así sucesivamente. Acá voy a tener 3, fíjense, acá, que esta es la columna, si ustedes se fijan en la tabla periódica que está más hacia a la derecha, van a notar que acá estos tienen 4 electrones. Estos justamente forman parte de lo que son, el carbono es un no metal, pero el silicio, el germanio, tiene una determinada particularidad, que es un elemento, digamos, que no es ni fu ni fa. ¿A qué me refiero con esto? De que pueden adquirir o ganar 4 electrones o perderlos. ¿Por qué? Porque están a la mitad del camino. Fíjense, yo les había dicho que todos los gases nobles, salvo el helio, que es el único que tiene 2, todos tienen 8 electrones en su última capa. Como estos tienen 4, están dentro de todo en un término medio donde los pueden ganar o los pueden perder. Acá ya comienza lo bueno, porque acá yo tengo 5. Entonces me va a ser mucho más fácil a mí ganar 3 electrones que perder los 5 que tengo. Lo mismo acá ya gano 2, acá ya gano 1. Por eso cada uno de estos elementos, cuando nosotros veamos los óxidos, las nomenclaturas, cómo se combinan con el oxígeno, tienen una determinada particularidad en la forma en la que se combinan.
¿sí? Entonces, eso a mí me permite, por ejemplo, acá, esto es lo mismo que esto, porque son elementos solos, ¿sí? A mí me permiten decir, el hidrógeno tiene un solo puntito, es decir, que puede ser punto, cruz, asterisco, lo que ustedes quieran. Me representa un electrón en su última capa, este me representa 4, y fíjense cómo se van formando distintos elementos. El etileno y el acetileno forman parte de lo que es el estudio de la química del carbono, que son los alcoholes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la actividad 2 que yo les pido acá para realizar? Si lo encuentran en internet, ahí lo pongo más prolijo. Mucho mejor. Que descarguen alguna de estas apps al celular o alguna similar que les permita hacer la estructura de Lewis, o si no, también última posibilidad, así es decir, como que tenemos varias posibilidades, es que ustedes bajen, busquen en internet cómo son las estructuras de Lewis de estos compuestos. H2O, HCl, CO2, HF, NaCl. Y se los digo así, no con el nombre que llevan, justamente porque no solo quiero que hagan la estructura de Lewis, sino que investiguen cómo se llaman, cuáles son las características, si es un líquido, si es un sólido, si es estable, si es inestable, si es tóxico, si no es tóxico, etcétera, etcétera, y a dónde podemos encontrarlos. El primero es re fácil, es el agua, y el último, más fácil todavía, sal de mesa, ¿sí? Es cortito este tema, pero es importante que lo veamos paso por paso. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir la clase que viene, de una forma mucho más ágil y dinámica, hacer lo que son las uniones químicas, ¿sí?